El pasado fue el año de los milagros, donde Dios nos dio un crecimiento increíble, no solo numérico, sino en calidad, ¿verdad? En corazón, en sacrificio. Pero el 2023 ya pasó, he iniciado el 2024, el año de las bendiciones, amén. ¿Quién está animado por el año de las bendiciones, 2024? Y la mentalidad, y quiero compartir un poco con usted, la mentalidad con que yo entro en el 2024 no es pensar en las bendiciones como algo que Dios me da o que un objeto que Dios me da. Me gusta pensar las bendiciones más como algo, una acción que puedo desempeñar para Dios que antes no he hecho. Algo que he hecho para Dios que jamás he hecho antes. Eso es una bendición. Me gusta pensar las bendiciones como un cambio radical en mi carácter. Porque como vimos antes, Dios es el que concede el arrepentimiento, ¿verdad? Y que Dios realmente me permita cambiar mi carácter, eso es una bendición. Yo no sé ustedes en qué están trabajando este año, pero para mí yo escogí trabajar en mi paciencia. ¿Por qué? Porque me falta bastante. Entonces, para mí una bendición de parte de Dios es poder trabajar en mi paciencia. Pero mi pregunta es, ¿qué es esa bendición que estás pidiendo hoy a Dios? ¿Qué es esa bendición en tu carácter que quieres ver de Dios? Iniciamos el año de las bendiciones, es increíble. Y lo increíble es que para hablar de bendiciones tenemos el próximo fin de semana en nuestro taller de año nuevo. ¿Ven? Va a ser increíble, va a ser una bendición. Tenemos el viernes, sábado y domingo, va a estar lleno de clases, de cantos, de alabanzas, pero sobre todo de preparación para este año de las bendiciones. Y familia, en 2023 superamos la barrera de los 100. Eso es un gran milagro, ¿verdad? Y ahora estamos iniciando el año con un poco más de 100, tal vez 103. Y es increíble porque son 103 mujeres y hombres completamente comprometidos a Jesús y su palabra. ¿Ven? Es increíble. Somos 103 hombres y mujeres que hemos tenido la oportunidad de morir a nosotros y nacer de nuevo una vida en Cristo. Amén. Y estoy agradecido por la iglesia de Lima. Ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia. Yo los amo con todo mi corazón y estoy agradecido que Dios me ha dado un regalo tan grande como todos ustedes. Y el amor de Dios es real y lo vemos siempre, todos los días. Y es una realidad, Dios nos ama y Dios nos ha bendecido, pero otra realidad es que hace varios meses pasamos la barrera de los 100. Hace varios meses que llegamos al 100. O sea, han sido varios meses con pocos o nada de hermanos nuevos o bautismos. Y en la realidad, tenemos que ver que hace unos 3 meses pasamos la barrera de los 100 y hoy podemos decir que en 3 meses hemos tenido 3 adiciones. Es un momento de empezar a reenfocarnos en lo que realmente es importante. Yo estoy 100% convencido de que esto es una iglesia sólida. Tenemos 103 discípulos completamente comprometidos. Pero aún nos falta entender algo para que empecemos a ser una iglesia fructífera. Porque sólido no quiere decir que estemos siendo fructíferos. No, estamos sólidos en nuestra fe, pero realmente hay algo que nos falta entender para realmente ser fructíferos, como la Biblia nos dice y como en algún momento lo hemos sido. Cuando la iglesia crece, empiezan a haber dificultades, obstáculos y pruebas, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender lo que yo creo, lo que Dios ha puesto en mi corazón, de lo que realmente lo que necesitamos tú y yo entender. ¿Por qué si estamos trabajando duro? ¿Por qué no vemos el crecimiento como antes lo hemos visto? Bueno, vamos a hablar de un hombre, un hermano de nosotros que vivió hace miles de años, llamado Timoteo, que estaba liderando una iglesia y que también tuvo muchos problemas, dificultades y obstáculos, como los tenemos todos. ¿Ven? Es parte de la vida, ¿verdad? Bienvenido a la vida. Y vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 2. Pablo tiene que enviar las cartas a Timoteo, 1 Timoteo y 2 Timoteo, para animar a este hombre que estaba pasando por muchas dificultades. En 2 Timoteo, Pablo quiere animar.
Y Pablo quiere animarlo, pero después de animarlo quiere darle una dirección para que las cosas cambien en la iglesia que él estaba liderando. Bueno, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice así: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Antes de darle la dirección que está a punto de darle, estas son las palabras de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y la realidad, hermanos, es que esta es la solución para todas las cosas. Fortalecernos en la gracia de Cristo Jesús. Esto puede verse reflejado en la vida de una persona de muchas maneras. Cuando pecas y comienzas a caer en el remordimiento y en la culpa, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Si Jesús estuviera llamando a ser perfecto, no hubiera muerto él en la cruz. Fortalécete en la gracia de Cristo Jesús. Cuando los planes cambian y empiezan a pasar cosas que tú no estabas planeando, y la tentación es la ansiedad y la preocupación, la solución es fortalecernos en la gracia de Jesús. ¿Por qué? Porque Él está en control. Amén. Cuando las cosas comienzan a parecer salir mal en tu vida, cuando todo empieza a ponerse patas para arriba, y la tentación es desanimarse, la tentación es aislarse, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Porque sabemos que todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Están conmigo, familia? Esta es la solución que le da Pablo a Timoteo antes de darle instrucción de lo que tenía que hacer después de esto. Y esto es lo que yo realmente creo que Pablo estaba diciéndole a Timoteo. Timoteo, yo estoy a punto de voy a darte una dirección, pero antes de darte esta dirección, fortalécete en la gracia de Cristo Jesús, porque van a necesitar estar fuerte espiritualmente para hacer lo que te voy a decir en este momento. Vamos a leer versículo 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Le dice acá a Pablo, primero que todo, fortalécete en la gracia de Cristo Jesús, pero después, lo que me has oído decir, encomiéndalo a creyentes que dignos de confianza, que a su vez estén capacitados a qué? A enseñar a otros. Vemos acá que el problema que tenía Timoteo, la solución era fortalecerse en la gracia, pero también otro: levantar personas dignas de confianza. Encontrar personas dignas de confianza que estuvieran capacitadas para enseñar a otras personas. Y yo creo, familia, realmente que eso es lo que nos falta acá en la iglesia de Lima. Si tenemos obstáculos, si tenemos problemas, si no hay crecimiento, es porque nos falta una cosa, dos cosas. Primero, personas capacitadas para enseñar. Cada uno de nosotros, cuando cada uno de nosotros esté capacitado para enseñar, la iglesia va a crecer. Y por eso, después del taller de Año Nuevo, vamos a tener nuestros principios básicos para aprender a dar los estudios bíblicos. Amén. Porque una iglesia crece cuando hay personas capacitadas para enseñar. Cuando tú aprendas a llegar al corazón de las personas con la palabra. Cuando tú sepas enseñar y amar a las personas y bautizarlas. ¡Wow! Esta iglesia va a crecer mucho. Amén. Pero también a ti te pueden enseñar a dar los estudios. Es más, tú puedes saber bautizar. Tú puedes saber cómo hacer el trabajo de estudiar la Biblia con las personas. Pero algo que no se puede enseñar es ser digno de confianza. Nosotros podemos enseñarte a enseñar a otros, pero ser digno de confianza es una decisión que tomas tú el día de hoy. Ok. Antes de empezar, sería increíble que pongamos nuestros celulares en silencio, y si trajiste mascotas, saca la rana, ¿verdad? Vamos a poner nuestros dispositivos en silencio para podernos concentrar plenamente en la palabra de Dios. Amén. ¿Está conmigo, familia? De eso se trata el día de hoy la prédica. Si realmente queremos ver, y vamos a ver un año
de bendiciones, necesitamos personas dignas de confianza. Y como dije antes, alguien puede enseñarte a enseñar a otros, pero solo tú puedes tomar la decisión de ser o no ser una persona creyente digno de confianza. Una persona que sabemos que va a estar ahí dispuesta a hacer lo que sea por Dios. Una persona que es confiable. Una persona que si le dices, nos vamos a ver a esta hora, nos vemos a esta hora. Eso es digno de confianza. Una persona que si le dices, este es tu trabajo, eso hace. Y esta es la necesidad el día de hoy de la iglesia. Personas dignas de confianza. Por eso, el título de mi clase hoy es Dignos de confianza. Vamos a hacer una oración para empezar esto. Dios Padre Santo, Señor, Padre, Dios, gracias por un 2024 que nos permites iniciar. Padre, gracias porque podemos iniciar este año de la mejor manera y es siendo salvos en tu reino, sirviéndote a ti, Padre Santo. Padre, gracias porque cada día nos permites experimentar y vivir tu amor, Dios. Gracias porque son tus bendiciones, son tus bondades las que se renuevan diariamente y hoy podemos aprender a vivir. Padre, enséñanos a fortalecernos en la gracia que tenemos en ti, Cristo. Padre Santo, enséñanos el día de hoy a tomar esa decisión que nadie puede tomar por nosotros, que es ser personas dignas de confianza, Padre. Yo te pido que cada corazón de cada discípulo y cada persona que hoy nos visita, Dios, pueda ser ese terreno, Padre, ese terreno bueno, donde la palabra de hoy pueda dar fruto, Señor. Padre, por favor, protégenos de la hipocresía. Por favor, protégenos de la religiosidad. Y permítenos, Padre, hoy vivir la verdad, Padre Santo, y poder tener el fruto que tú hoy no solo quieres, sino que te mereces de parte de nosotros. Padre Santo, guíanos, y todo esto lo oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Familia, ¿por qué Timoteo y la iglesia de Lima necesitan personas dignas de confianza? Bueno, ese es mi primer punto. Porque la familia de Dios lo necesita. Primer punto, porque la familia de Dios lo necesita. Vamos a ir a Hechos 6. Y en Hechos 6 vamos a ver algo que estaba pasando en la iglesia del primer siglo, que estaba creciendo muchísimo. Y cuando empezó a crecer, bueno, también comenzaron a crecer otras áreas en la iglesia. En Hechos 6, ¿están ahí, chicos? Hermanos. Hechos 6, versículo 1 dice así. Vamos. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y el Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Les presentaron los apóstoles, quienes oraron y les pusieron las manos. Versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Primer punto, ¿por qué ser digno de confianza? Porque la familia de Dios lo necesita. ¿Qué estamos viendo acá en Hechos 6? En Hechos 6, la iglesia fue creciendo en número de una manera increíble. Pero algo que pasa es cuando crece la iglesia, crecen los problemas. ¿Por qué? Porque son más personas, porque hay más responsabilidades, porque crecen las necesidades, y es lo que estaba pasando en esta iglesia. A medida que iba creciendo la iglesia, se presentaban más necesidades y responsabilidades. ¿Y cuál era la solución? Personas dignas de confianza. Cuando la iglesia creció, no solo hubo más responsabilidad y más necesidad,
comenzó a aparecer ¿qué? Más pecado también. Y cuando la iglesia crece, no es lo mismo lidiar con el pecado de 10 que de 100 o de 1000, ¿verdad? Va a haber. Y necesitamos personas dignas de confianza. Eso es lo que necesita hoy la iglesia en Lima. Personas dignas de confianza. Algunos estudiosos creen que estas personas que escogieron, estos 7 hombres, no solo los escogieron para servir comida. La palabra que se usa en el griego para distribución de alimentos es la palabra diaconía, que suena ¿a qué? A diácono. Y un diácono o diaconía es servidor, ministro o servidor de ¿qué? De mesas. Vemos o alguien que ejecuta una orden. Bueno, algunos piensan que diaconía acá no era simplemente el repartir comida. Al fin y al cabo, el ministerio de las comiditas tampoco es tan difícil, ¿verdad? Estas personas no solo escogieron para repartir comida. ¿Por qué? Hay que entender el problema. Versículo 1 dice así: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. El problema empezó entre los discípulos. Estos dos grupos eran discípulos. Unos hablaban arameo y el otro griego, ¿verdad? El problema acá era entre los helenistas y los judíos, y ellos hablaban diferentes idiomas. Bueno, si tú entiendes la historia de la iglesia en Hechos 2, ¿quién se bautizó? Judíos piadosos procedentes ¿de qué? De todas las naciones. Ellos hablaban diferentes idiomas. Por eso en Hechos 2 ellos podían entender a los apóstoles y a los discípulos hablar en otros idiomas. Esta iglesia era ¿qué? Era bilingüe, no era trilingüe, tenía muchas lenguas, era políglota. Algunos creen que el problema no era servir la comida, sino que ministrar la palabra de Dios a las personas. No había alguien que estuviera ministrando la palabra a estas personas que estaban siendo añadidas diariamente. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia de Lima. Ha habido un crecimiento, pero la verdad es que ni yo ni Julie podemos predicar la palabra a todos. Cuando hay un problema con las hermanas de Fortaleza, a veces Julie no puede estar ahí. Y se necesitan personas dignas de confianza para predicar la palabra. Cuando existe un problema en los barrios o en cualquier otra charla, Julie y yo no podemos estar ahí porque ya es mucha la gente. ¿Cuál era la solución? Personas dignas de confianza. ¿Por qué sé que estas personas no solo están repartiendo comida? Bueno, porque en la escritura, en el versículo 7, dice: y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Solo porque tú metas más personas al ministerio y las comiditas, la iglesia no va a crecer. Ellos no solo estaban repartiendo comida, ellos estaban predicando la palabra de Dios. ¿Están conmigo, chicos? Cuando hay muchos discípulos, se necesitan personas dignas de confianza que estén capacitadas para enseñar la palabra. Porque sé que ellos también están predicando la palabra y que la necesidad no era solo la comida, porque escogieron a 7 hombres con nombres griegos. O sea, si tenían nombres griegos, su trasfondo era griego, o sea, hablaban griego muy probablemente. Ellos necesitaban predicar la palabra en griego. Ellos necesitaban no solo alimentarlas físicamente, pero espiritualmente también. Cuando la iglesia crece, los problemas también. Y Dios levanta líderes dignos de confianza para servir y predicar. Y la verdad es que, familia, en 2023 tuvo un gran crecimiento, ¿verdad? Pasamos de ser unos 70 a más de 100. Muchos estamos bautizando semanalmente, ¿verdad? Tenemos hasta trillizos en la casa. ¿Qué quiere decir? 3 personas que se bautizaron el mismo día. Y la iglesia hubo un tiempo que creció muy rápido, ¿amén? Y fue gracias a Dios, pero también por medio de ¿quiénes? De los líderes de charla que fueron creciendo. Nacieron líderes de charla como Nelson, ¿amén? Como Julio y Emilio, ¿amén? Que si te estás sentando en la misma fila, uno al otro. Que fue gracias a ellos comenzaron a bautizar porque empezaron a levantarse.
iglesia crece. Por eso yo quiero levantar a todos los líderes de charla, porque todos los líderes de charla fue gracias al crecimiento de ellos que la iglesia creció, y fue por medio de ellos que la iglesia creció. Pero realmente es que la iglesia se estancó. ¿Por qué? Bueno, porque había más responsabilidades, porque había más problemas, porque había más pecado. ¿Y por qué el número de discípulos dejó de crecer considerablemente? Porque aún no se han levantado personas dignas de confianza para servir y ministrar la palabra de Dios. Hoy, si tú eres un discípulo en esta iglesia, es tiempo de levantarte. ¿Por qué? Porque la familia de Dios lo necesita. No es problema de trabajo duro, es problema de qué? Personas dignas de confianza. Hoy yo quiero preguntarte, ¿eres una persona digna de confianza? Si tu líder te da una actividad, un rol, una responsabilidad, él puede estar completamente seguro de que la vas a cumplir. ¿Pues realmente eres digno de confianza para entregarte cosas espirituales? ¿Para darte responsabilidades en el reino de Dios? ¿O eres de los que siempre tienen una excusa de por qué no hacer las cosas? ¿O porque no las hiciste como las tenías que hacer? Hoy quiero animarte. Hoy quiero ponerte a pensar si eres realmente una persona digna de confianza. ¿Cómo sabes si eres una persona digna de confianza? ¿Cuánta responsabilidad tienes ahora en la iglesia? En la realidad, las personas dignas de confianza son las que tienen responsabilidad en la iglesia. Pero no es porque no haya responsabilidades que no tienen responsabilidades. Tienes que comenzar a pensar, ¿eres digno de confianza en esta iglesia? Hoy yo quiero animarte a pensar más allá de lo que tú crees que es el cristianismo, que es sentarte de pronto en una mesa, en una silla y escuchar el mensaje. No, es servir, porque la familia necesita. ¿Están conmigo, chicos? Sí. El cristianismo del mundo es calentar el asiento. El cristianismo real es servir a la familia de Dios, ser una persona digna de confianza. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Levántate a ser un líder de charla. Levántate a servir con todo tu corazón. Y la verdad es que no soy yo ni Julie la que te va a escoger a ser un líder. Es Dios. Acá vemos que estas personas fueron escogidos, sí. Aparentemente dice ahí: escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación. Y muchos creerían que a los líderes los escogen las personas. Eso es una gran mentira. Vamos allá a Efesios 4. Efesios 4, versículo 10. Dice, ¿están conmigo, familia? Dice el versículo 11: Él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y la iglesia dice: amén. ¿Quién constituye líderes en la iglesia? Dios. Sí, tal vez Jesús, cuando estaba acá físicamente, constituyó apóstoles, pero él no estaba ahí físicamente. ¿Para qué? Para constituir evangelistas, ni pastores, ni maestros. ¿Cómo se hacía esto? Por medio del liderazgo. Dice evangelistas. Y yo en 2023 tuve la oportunidad de ser nombrado evangelista en el reino de Dios. Amén. ¿Qué cambió? Nada. Solo el nombre. Pero no fue una persona, no fue Danilo Batarín el que me nombró a mí evangelista. Fue Dios. Fue Dios por medio de los líderes. Si hoy tú te levantas a ser un líder, no creas que somos Julio o yo, sino Dios. Dios constituye líderes en la iglesia. Hoy tienes que ponerte a pensar, eres una persona digna de confianza. Empieza a ver las responsabilidades que tienes en la iglesia. No es por falta de responsabilidades, es por falta de ¿qué? De decisión tuya, de crecer y levantarte. ¿Están conmigo, familia? Porque sé que estos 7 hombres, en Hechos 6,
no se escogieron solo para repartir comida. Porque ¿quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban, uno de esos 7. Nadie te va a matar por repartir comida. Esteban no murió porque estuviera repartiendo comida, porque estaba predicando la palabra de Dios, amén. Porque él se levantó, porque sabía que era lo que la familia de Dios necesitaba. ¿Tú entiendes qué es lo que la familia de Dios necesita el día de hoy? Que tú tomes una decisión y te levantes, que te fortalezcas en la gracia de Dios. Ser digno de confianza es servir y enseñar. Y es lo que la familia de Dios necesita. ¿Está conmigo, familia? Volvemos a 2 Timoteo. Y tal vez si no quieres levantarte, tal vez ya estés dormido o dormida en este momento. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice así. Volvemos al versículo 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomienda a los creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Versículo 3. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primera parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Ser digno de confianza. Segundo punto, porque es el llamado de Dios para ti. Porque es el llamado de Dios para ti. El ser digno de confianza no es solo de unos pocos, es de todos los discípulos de Jesús. ¿Por qué lo sé? Porque eres un discípulo de Jesús. Y como discípulo aprendes e imitas a Jesús. ¿Y quién fue el ser más digno de confianza de todos? Jesús. ¿A quién más el Padre podría haber encargado la salvación de la humanidad? ¿A quién más podría Dios haber encargado sufrir hasta la cruz, muerte, sin pecar? Solo a Jesús. Jesús fue supremamente digno de confianza. Una persona se sabe que es digno de confianza por el tamaño de la responsabilidad que se le da. Si una persona tiene gran responsabilidad en la iglesia, es porque es digno de confianza. Una persona que no tiene responsabilidad, esa es la confianza, es así de digno de confianza es. Es la realidad. Y ustedes dirán, pero Jesús fue Dios, yo no soy Dios. No es un punto válido, ¿verdad? Jesús se enfocó 3 años en levantar 12 hombres dignos de confianza. ¿Qué hicieron? Evangelizaron el mundo entero en su generación. Y esos apóstoles que levantó, ¿qué hicieron? Levantaron hombres dignos de confianza. Ese era Timoteo. Ahora Timoteo tenía que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el llamado de ser digno de confianza no es solo para unos pocos, es para todos. ¿Están conmigo, chicos? La pregunta es entonces, ¿por qué hay tantas personas? ¿Por qué hay tan pocas personas que se levantan en la iglesia? ¿Por qué Pablo tenía que encomendarle esto a Timoteo y que se pusiera las pilas a hacerlo si era el llamado para todos? Porque el ser un hombre y una mujer digna de confianza viene con un costo. Versículo 3. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Ser digno de confianza en el reino de Dios viene con sufrimientos. Porque ya no se trata de ti, ya no se trata de tus cosas, se trata de Dios y cuánto quieres agradarlo a Él. Y esto viene con sufrimientos. Pregúntale a Jesús cuánto sufrió por ser digno de confianza. Pregúntale a los apóstoles cuánto sufrieron por ser digno de confianza. Pregúntale a Timoteo y a todas las personas que se han tomado la decisión de ser digno de confianza. Muchos no se levantan porque no están dispuestos a sufrir. Muchos no se levantan porque no estamos dispuestos a dejar nuestro egoísmo. Muchos no nos levantamos
levantamos porque aún estamos enfocados en cuestiones civiles, más que en agradar a nuestro superior. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos que nunca parecen vivir como hombres y mujeres dignas de confianza dentro de la iglesia? Esas personas dentro de la iglesia, que son discípulos, sí, pero aún no viven como soldados de Dios, que aún no se entrenan como atletas, o que no trabajan como labradores. Bueno, yo tengo una cosa: si eres uno de ellos, algún día vas a tener que aceptar este llamado. Algún día vas a tener que aceptarlo. No sé cuándo, pero un día tendrás que levantarte y ser lo que Dios quiere que seas. Porque el que no vive como soldado no gana la guerra. Porque el que no vive como atleta no termina la carrera. Porque el que no trabaja como labrador no disfruta de la cosecha ni el descanso de haber trabajado. Un discípulo en algún momento tendrá que levantarse. Y si no es hoy, vas a tener que levantarte, porque el que no se levanta se cae. No existe tal cosa como el estancamiento espiritual. Existen dos direcciones para tu vida espiritual: arriba o abajo. No hay tal cosa como estoy estancado espiritualmente. No, si tú ves en tu vida que estás estancado, tú no estás estancado. ¿Tú estás qué? Tú estás cayendo. Tú estás espiritualmente, estás bajando, porque no has tomado la decisión que Dios te está llamando a tomar, ser una persona digna de confianza. ¿Están conmigo, chicos? Sí. Versículo 4: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. El costo de levantarse es sacrificar de tu vida para ver más personas salvas. Ese es el costo de levantarse. Es el costo de ser un discípulo. El costo es enfocarte más en agradar a Dios que en cuestiones civiles. Y la pregunta hoy es esta, familia: ¿qué es más importante para ti? ¿Las cuestiones del mundo o agradar a Dios y tu servicio hacia Él? Un gran ejemplo de entender esto son los mismos hermanos que acabé de nombrar: Julio, Mico, Nelson, Anderson. Anderson no solo lidera una charla bíblica, él lidera Mercy. Nelson no solo lidera una charla bíblica, lidera los kids también. Julio y Mico no solo lideran una charla, ellos están encargados del conteo del dinero de nosotros y cuidarlo. No es solo, es servir. Porque la familia lo necesita, pero no solo por eso, porque es el llamado de Dios para nosotros. La pregunta es: ¿eres digno de confianza? Un gran ejemplo de entender la necesidad que hay y es ser un soldado de Dios. Bueno, tal vez no era de Dios, pero era un hombre llamado Pat Tillman. Pat Tillman es un hombre que después del 9/11, después del atentado contra las Torres Gemelas, él era un jugador de fútbol profesional. Y al momento de haber el 9/11, el atentado a las Torres Gemelas, él decidió alistarse al ejército de los Estados Unidos, rechazando un contrato de $3.6 millones. $3.6 millones por alistarse en el ejército de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él amaba a su país, porque él amaba a su familia, porque él sabía que era la necesidad. 3.6 millones ni siquiera es lo que nosotros vamos a hacer dentro de toda nuestra vida. Algunos de nosotros, espero que algunos de ustedes sí. Amén. El caso es que junto a su hermano Kevin, que había también tratado de ser un deportista profesional, él se fue y empezó a ir y se fue a Irak. Él dejó su vida, él dejó sus lujos, él dejó todo por servir a su país. Y después de desplegarse a Afganistán, murió en combate en el 2004, 3 años después. Pero él sabía por qué lo hacía. Él entendía la gran necesidad que había de personas dignas de confianza, de soldados que estuvieran dispuestos a dar su vida. Eso es lo que hace una persona digna de confianza para Dios y para la familia. Esto es lo que hace un hombre que entiende su llamado y está dispuesto a ¿qué? A hacer lo que tenga que hacer por su familia espiritual y por ver a sus familiares salvos.
Familia, la iglesia ya tiene más de 100 discípulos. Eso es increíble. Pero no suficiente personas dignas de confianza. La verdad es que no lo hay. ¿Por qué lo sé? Porque menos del 20% de la iglesia está haciendo el 80% de las cosas. Y nosotros podemos enseñarte a capacitar a otros, pero no a ser digno de confianza. ¿Cómo está tu puntualidad? En pequeñas cosas tú puedes darte cuenta si eres digno de confianza. Tu puntualidad. ¿Cómo estás llegando a las cosas? Que tienes la responsabilidad que es estar ahí, en las charlas, en las reuniones. ¿Cómo está el simple hecho de llegar a tiempo? Si no es capaz de llegar a tiempo a una reunión, mucho más como darte la responsabilidad de algo más grande. Y todos nos tenemos que arrepentir, porque para todos es el llamado. ¿Está conmigo, familia? Hoy es el primer domingo del año, ¿ven? Y tenemos que entender dónde estamos para saber dónde vamos, ¿amén? La iglesia es una iglesia sólida. Ustedes son mi familia y los amo a cada uno de ustedes de una manera increíble. Pero hoy tenemos que ver cada uno de nosotros, ver si somos personas dignas de confianza. ¿En dónde hemos estado puestos nuestras fuerzas, nuestra energía? ¿En cuestiones civiles o en agradar a Dios? Dios quiere hombres y mujeres dignos de confianza. Mucho, ¿qué quiere decir? Dios quiere Timoteos y Timoteas, ¿amén? Hoy tienes que preguntarte, ¿eres una persona digna de confianza? ¿Eres una persona que se le puede encargar las cosas y tener plena seguridad de que las vas a hacer? Hoy tienes que preguntarte, porque la verdad es que la familia de Dios lo necesita. Yo no estoy preocupado. Es más, sé que este año va a ser de bendiciones. No tengo duda alguna. Porque sé y conozco mi relación con Dios. Porque sé y lo que estoy dispuesto a hacer por Dios. Mi pregunta es, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por Dios? ¿Qué estás dispuesto tú a cargar para ver a tu familia crecer en el 2024? Este año queremos ver decenas y decenas de bautismos. Queremos terminar con 165, 170 discípulos. Pero eso se requiere de unos 12 líderes de charla. Tal vez de unos 14. No tenemos ni la mitad de esos. Es tiempo de levantarse, hermanos. Vamos a ver bendiciones este año, no me cabe duda. Y vamos a capacitarnos para enseñar, no me cabe duda. Por eso tenemos el taller de Año Nuevo, amén. Por eso tenemos los principios básicos. Pero la decisión de ser una persona digna de confianza la tomas tú. Y tú decides cuándo tomarla. No tomarla no es una opción, porque el que no se levanta se cae. Es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Familia, vamos a empezar este 2024 entendiendo lo que Dios quiere para nosotros, lo que la familia necesita, y eso eres tú, siendo digno de confianza, y que para Dios sea toda la gloria. Amén.